Hermanos, dado que hoy estamos celebrando un tiempo especial, esta es una enseñanza que ya hemos visto antes, pero no está de más repetirla, especialmente en un momento como hoy, donde estamos celebrando la unión de nuestros nuevos hermanos a la membresía. Y por lo tanto es importante que como iglesia consideremos qué significa ser miembros de la iglesia, ahora en torno a nuestro papel en el servicio y el uso de nuestros dones dentro de la congregación. Efesios 4, del 1 al 16, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Dios amado, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos enseñas, porque realmente podemos ser transformados, edificados, renovados a través de lo que tú nos dices. Y queremos pedirte, oh Dios, que hagas una vez más ese milagro en nuestros corazones, suavizando el terreno para escuchar, poder ser receptivos y transformados, y que podamos poner en práctica todo lo que vamos a aprender en esta mañana de este pasaje. Gracias por Jesucristo, nuestra cabeza, el que es nuestro Señor y Salvador, y que nos ha unido a este cuerpo para ser edificados y edificar. En su nombre oramos. Amén. Amén. Quisiera empezar por la mitad. En el versículo 7, 8 y 9 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, para iniciar esta organización, esta institución que llamamos iglesia, realizó una tarea muy humillante. Pablo aquí lo pone como que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y mis hermanos, no se refiere a que haya bajado al infierno, se refiere a que bajó a la tierra. Las partes más bajas de la tierra es que se humilló a ser como nosotros, un hombre como nosotros, y anduvo en este mundo, y he usado esta terminología muchas veces, se ensució los pies con nuestro polvo,
Jesucristo, el Hijo de Dios, que estaba en gloria, en completa comunión con Dios, gozando de todas las bendiciones y la riqueza del cielo, se despojó de todo eso y se humilló hasta hacerse hombre y anduvo en esta tierra con una misión específica: proveer la salvación para su pueblo, cumplir la salvación de su pueblo. Y habiendo realizado esa obra, subió al cielo y él dijo: aguarden, porque les voy a enviar al Espíritu Santo y recibirán poder en ese momento para hacerme testigos en toda la tierra. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia después de la ascensión de Cristo, Él viene con dones, los dones que Cristo mismo ha decidido repartir en medio de su pueblo. El Espíritu Santo, entonces, es el don y el dador de esos dones. Y ahora debemos ser imitadores de Cristo en el uso de esos dones. ¿Cómo imitadores? Hay cualidades esenciales de esa tarea que Él realizó. Y Él dio muchas pistas en torno a cómo nosotros debíamos continuar esa tarea, sirviéndonos unos a otros, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, no tratando de ser nosotros los primeros, siempre buscando el bien de los demás, sin enseñorearnos, sin ejercer dominio sobre los demás. Y por eso Pablo empieza dándonos cuáles son las actitudes o la actitud que debemos tener al ejercer nuestros dones, en los versículos del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Humildad, mansedumbre, paciencia. Debemos ser humildes para entender que no somos autosuficientes. Al estar en este contexto de iglesia, debemos entender que necesitamos de Cristo todos y también nos necesitamos los unos a los otros. Para reconocer que necesitamos los dones de nuestros hermanos para ser edificados. Y también para reconocer que nuestros dones no son nuestros, sino que Dios nos los ha dado. Y también debemos ponerlos al servicio de nuestros hermanos. Pero para poder vivir eso necesitamos humildad. Necesitamos entender que no podemos solos. Necesitamos entender que andar en la vida cristiana no es algo que se hace en aislamiento. Requerimos de la ayuda de Cristo y la ayuda que Él provee a través de los dones de nuestros hermanos. Dice que debemos ser mansos también, y esto va ligado directamente a servir a los demás. Soy manso cuando pongo a los demás primero. Soy manso cuando entiendo que la prioridad la tienen otros y no yo, que el mundo no gira en torno a mí. Ser amables, tratar bien a los demás, buscar su bienestar primero, mansedumbre. Y Jesucristo nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Además de eso, nos dice Pablo que debemos ser pacientes, y por supuesto que tenemos que ser pacientes. Para nadie es sorpresa eso, ¿verdad? Ya le hablábamos de esto hace poco. Tenemos que ser pacientes, porque somos muy diferentes los unos de los otros. Y hay cosas que no nos van a gustar de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Así que debemos ejercer paciencia. Además, Dios está llevando los procesos de santificación de cada uno a como Él quiere. Esa gracia Él la reparte a como Él quiere. Y a veces podemos caer en el pecado de frustrarnos y de juzgar, cuando vemos que otros hermanos tal vez no están en el mismo nivel que yo, que tal vez yo he avanzado en esta parte de mi santificación y tengo hermanos que no han crecido en esa área, y puedo frustrarme y puedo sentirme enojado y puedo criticar y puedo juzgar, pero la Biblia me invita a ser paciente, porque Dios nos está encaminando a todos. Y mis hermanos, lo cierto es que así como hay hermanos que pueden probarme a mí en paciencia, usted téngalo por seguro de que cada uno de nosotros prueba a alguien más también, ¿verdad?
Porque ninguno es, como dice el dicho, un billete ¿de qué será ahora? De 20,000 para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Muy bien, entonces debemos ser pacientes y a raíz de esa paciencia vamos a poder soportarnos los unos a los otros. Ahora, es importante aclarar la definición de soportarnos unos a otros, porque ustedes podrían pensar, yo me aguanto a este hermano, entonces estoy soportándolo porque me lo aguanto. No. Soportar es la idea de funcionar como un soporte, de ser como una columna que le ayudo a mi hermano a llevar sus cargas. Esa es la idea de soportarnos unos a otros. Se puede entender como sostenernos unos a otros, apoyarnos unos a otros para poder edificarnos unos sobre otros y para sostenernos en nuestras debilidades, esas flaquezas de carácter, esos espacios para crecimiento que todos tenemos. Son oportunidades para apoyarnos, para brindarnos ayuda y para sostenernos unos a otros. Así que no nos escandalicemos cuando nuestros hermanos pecan. No nos escandalicemos cuando hay deficiencias de carácter. Todos estamos en un proceso. Casi que el dicho, el eslogan de esta iglesia debería ser: el que no tiene minga tiene mandinga, ¿verdad? Porque es así. Todos tenemos algo, todos tenemos algo. Y hermanos, debemos poder vivir dentro de la iglesia en este contexto. Si hay algún lugar donde podemos vivir incluso nuestras flaquezas, donde podemos expresar nuestras debilidades y nuestras luchas, es este. ¿Dónde más lo vamos a hacer? ¿Y dónde más vamos a ser comprendidos por otros hermanos que también luchan? Por otros hermanos que tal vez no están enfrentando la misma prueba exactamente o el mismo pecado exactamente, pero todos luchamos con algo, todos sufrimos algo, todos tenemos alguna tentación y debemos apoyarnos y sostenernos unos a otros. Y luego introduce en el versículo 3 el que será el segundo punto. Primero es la actitud a la hora de servirnos unos a otros, y en segundo lugar vamos a ver el contexto, y es un contexto de unidad. Un contexto de unidad, entendiéndonos como un cuerpo. Debemos buscar siempre la unidad en el Espíritu. Debemos buscar siempre estar en comunión unos con otros. Miren, hermanos, es bien difícil mantenerse unidos cuando estamos luchando por una causa humana. Y yo les puedo decir, vean, mi visión es esta. Entonces luchemos juntos por esta visión que es la que yo tengo. Y tal vez alguien dice, no, pero yo creo que deberíamos hacer esto y esta debería ser la visión. Y entonces puede haber dificultad y podemos empezar a pelear y podemos empezar a discutir. Pero cuando tenemos claro que nuestra misión es el avance del reino de Cristo, siendo todos nosotros salvos por un mismo Señor, y cuando se trata de su reino y su gloria, cuando se trata de su fama y su nombre, todos podemos unirnos en esa causa. Todos podemos estar de acuerdo en que nuestros nombres se olviden, que pasen las generaciones, que pasen los años y que se olviden de que hubo un pastor allá en Ciudad Quesada que se llamaba Daniel Lobo. Eso no es problema, pero que el nombre de Cristo permanezca y que pase de generación a generación y que anunciemos a las siguientes generaciones las grandezas de este Salvador, que ese nombre sea recordado, que esa fama perdure. Eso es lo que debe interesarnos, y si todos estamos unidos en eso, entonces vamos a poder mantener esa unidad con relativa facilidad. No digo con total facilidad, porque somos bien pecadores, y aún una causa perfecta como lo es el reino de Cristo la podemos trastornar con nuestro pecado. Pero ahí es donde viene el esfuerzo que debemos hacer: humildad, mansedumbre, paciencia, apoyo. Y entonces vamos a poder unirnos en esta causa con más facilidad. La palabra uno se repite muchas veces en los versículos del 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un cuerpo, la iglesia. Este cuerpito, donde estamos nosotros ahora, con diferentes miembros, cada uno cumpliendo su función, cada uno con dones de Dios, cada uno con el Espíritu que mora en todos. Una esperanza, porque todos aguardamos lo mismo. Nuestra esperanza es la gloria.
de Dios, estar con Él finalmente en gloria. Eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos. Esperamos el avance del reino de Dios aquí en la tierra, eso es lo que anhelamos. Esperamos y aguardamos ansiosos el regreso de nuestro Señor. Esas son las cosas, esa es la esperanza que nos une. Y no es una esperanza de ojalá pase, ojalá se dé. Es la esperanza bíblica, que es una esperanza segura, que nos dice que efectivamente seremos llevados a la gloria y que la gloria nos aguarda. Es una esperanza que nos dice que el reino de Dios avanza y que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Es la esperanza segura de que nuestro Señor regresará. Regresará por nosotros y estaremos con Él para siempre. Ese es el fin que nos aguarda. Y es uno mismo. Tenemos una misma fe en Cristo y en todo lo que Él ha enseñado. Una sola. Tenemos un mismo bautismo. Todos bautizados en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos iguales en Él. Allí todos somos lo mismo. Es en ese contexto que Pablo les dice a los Gálatas: ya no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. No quiere decir que no haya distinciones, por supuesto que las hay, no ese es el punto de Pablo. Lo que él está diciendo es que en Cristo somos iguales, tenemos el mismo valor delante de Él y debemos vernos con el mismo valor unos a otros. No importa si usted es pastor, anciano, si tiene un ministerio visible en la iglesia, o si es la persona que se queda al final recogiendo las sillas y tal vez nadie se da cuenta, si es la persona que lava los platos y tal vez nadie le agradece. No importa cuál sea la visibilidad y dónde esté usted sirviendo, todos somos iguales ante Dios. Un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos. Estamos unidos en una familia donde somos hermanos. Y yo sé que usamos ese término a veces a la ligera. No pensamos en lo que estamos diciendo, hermanito, hermanita. Pero verdaderamente estamos unidos dentro de la familia de Dios. Somos hermanos. Y vean, esta unión trasciende la unión sanguínea. Por mucho. Porque a nuestros parientes, por mucho que quisiéramos que todos vinieran al conocimiento de Cristo, y ese es nuestro anhelo, no todos vendrán. Entonces, en la eternidad, vea esas caras que tiene a su alrededor, porque con estos es con los que usted va a pasar la eternidad. ¿Eh? Esta es su familia. Estos son sus hermanos y hermanas en la fe, adoptados en la casa de Dios y todos como un mismo Padre. El Dios creador del cielo y de la tierra es nuestro Padre. Y a cada uno dice, a cada uno le ha dado la gracia, no dice una gracia, pero dice la gracia, y podemos entender que es una sola. Cuando dice la gracia, quiere decir que es una misma gracia, repartida de maneras diferentes a cada uno. Pero todos somos salvos por la misma gracia. Y todos ejercemos dones y recibimos dones por la misma gracia. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? El Señor repartió talentos a sus siervos y a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, ¿verdad? ¿Y cuál era la responsabilidad de ellos? Poner a trabajar esos talentos. Ese es nuestro deber. La gracia que hemos recibido debemos usarla para la edificación de la iglesia. Finalmente, ¿cuál es el propósito? Entonces, la actitud, ya la vimos: humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Cuál es el contexto? Un contexto de unidad, un contexto donde entendemos que somos un cuerpo y una familia. ¿Y cuál es el propósito de ejercer estos dones que Dios nos ha dado dentro de la iglesia? Versículos 11 al 12, para empezar, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vean qué curioso. Yo creo que hay varias listas de dones y en algunos se especifica, pero es muy poco cuando se especifican las funciones, ¿verdad? Son pocos los dones que la Biblia dice: esto es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene este don, esto es lo que usted tiene que hacer.
No lo hace la Biblia así tan explícitamente, excepto para el pastor, maestro, evangelista. Le dice, ustedes están ahí para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es mi deber, y ese es el deber de los pastores y ancianos de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Costa Rica. Es capacitar a la iglesia para llevar a cabo su vocación, para cumplir su llamado, para ejercer sus dones, para estar equipados, perfeccionados para la edificación del cuerpo de Cristo. Vean qué curioso, no son los que llevan a cabo el ministerio los pastores, ¿cierto? No son los que llevan a cabo todas las tareas de la iglesia. En algunas iglesias se tiene esa muy mala práctica, donde el pastor se ahoga haciendo todo lo que le toca y lo que no le toca. Pero la Biblia es clara. ¿Cuál es nuestro deber? Enseñar, instruir, capacitar, para que ustedes puedan llevar vidas cristianas, para que ustedes puedan servir donde sea que Dios los llame. Ese es nuestro deber. Pero eso también pone entonces una carga en ustedes, porque la obra del ministerio la deben llevar a cabo los miembros de la iglesia. Y también hay una dificultad, porque sus funciones no están tan especificadas como la mía. ¿Se dan cuenta? Pero les doy un alivio. A mí me toca bregar con eso, porque al que le van a preguntar es a mí. Entonces, en última instancia, yo voy a luchar con esas mismas preguntas. Pero para eso estamos, y esa es la idea de este cuerpo y de la sabiduría de cómo Dios ha repartido los dones. Y vean que en última instancia es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Eso es lo que estamos buscando, que el cuerpo de Cristo crezca hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, que estemos bien de acuerdo en cuanto a lo que creemos y por qué lo creemos. Que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Ese debe ser el tema siempre. El Hijo de Dios, Jesucristo, debe ser el tema de cada sermón, de cada enseñanza, de cada predicación, de cada conversación. Siempre debemos llevarnos unos a otros a admirar, conocer y glorificar al Hijo de Dios. Porque es solamente contemplándole a Él que vamos a ser transformados verdaderamente, edificados verdaderamente, de gloria en gloria. ¿Cómo lo pone Pablo a los Efesios? Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Allí es donde queremos llegar, ser hombres y mujeres a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pero no individualmente. No podríamos jamás individualmente ser un reflejo de Cristo, cada uno de nosotros, no podríamos. Es como cuerpo de Cristo que reflejamos la riqueza del carácter de Cristo. Y donde algunos miembros de la iglesia muestran misericordia, otros miembros de la iglesia se enfatizan en enseñar la verdad, otros miembros de la iglesia se enfatizan, mantener relaciones, establecer actividades de comunión, en fin, hay muchísimas variantes, pero todos juntos reflejamos la gloria de Cristo con más riqueza de lo que podría hacerlo uno solo. Ese es el punto. Y aún así, como iglesia, no podríamos llegar a reflejar la gloria de Cristo en su totalidad. De hecho, es una tarea imposible si se quiere. Pero no quiere decir que no debamos intentarlo. Ese es el llamado. ¿Recuerdan la imagen en Apocalipsis de cuando desciende la gran Jerusalén del cielo? Es esa una metáfora de la iglesia. ¿Y cómo se describe esta Jerusalén? Está bañada en piedras preciosas, diferentes colores, y nombra un montón de piedras, ¿verdad? Y si ustedes se imaginan ese cuadro, hay una gran variedad de colores y una gran variedad de brillo, pero juntas, desde lejos, debe producir una imagen gloriosa, un destello asombroso. Eso es la iglesia de Cristo. Una perla sola no va a reflejar toda la gloria de Cristo, pero juntos, con nuestros diferentes perfiles, nuestros distintos colores, nuestro diferente material
y nuestros diferentes dones y cómo Dios nos usa y nos ha labrado y nos ha colocado, vamos a reflejar juntos la gloria de nuestro Salvador. Es un cuadro maravilloso, si lo piensan. Así que, mis hermanos, tenemos un desafío fuerte por delante. Les decía, imposible por delante. Pero recordemos que si bien suena imposible, quien lo está llevando a cabo es Dios. Y este Dios, como ya vimos, Él está sobre todos, por todos y en todos. Versículo 6. El versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no seamos inestables doctrinalmente, para que sepamos la verdad. Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. ¿Quiere conocer la verdad? Estudie las Escrituras. Y ese es el esfuerzo que hacemos en esta iglesia, de enseñar las Escrituras y de siempre dirigir nuestra atención a las Escrituras, porque es ahí donde vamos a hallar nuestro norte. Afuera, en el mundo, usted va a escuchar muchas verdades y le van a decir: esta es la verdad, aquella es la verdad, esta es su verdad y esta es mi verdad. Todo eso son patrañas, así para usar vocabulario un poquito menos ofensivo. De verdad, no pueden haber muchas verdades. La sola idea es contradictoria de la definición de verdad. Porque dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Dos cosas contradictorias no pueden ser ciertas al mismo tiempo y en las mismas circunstancias. Tenemos que tener eso claro. Existe una verdad. Y la verdad es la verdad de Dios. No es la que se inventan los hombres. No son los sueños que tenemos cuando nos comemos un chicharrón. No son las ideas que se nos ocurren en un momento de inspiración. La verdad es lo que Dios ha dicho. Él ha hablado. Y nuestra responsabilidad es conocer esa verdad en las Escrituras y vivir esa verdad, para no dejarnos llevar por cualquier tontería que nos digan en la calle. Pero vean que no solamente en el versículo 15 no habla de conocer la verdad nada más, dice seguir la verdad. Debemos seguir la verdad en amor. Es que esa verdad que escuchamos y que conocemos y que sí entra por la mente casi siempre de primero, debe afectar toda nuestra vida. Debemos andar en esa verdad, debemos seguir esa verdad en todas las áreas de nuestra vida. Una cosmovisión bíblica. Debemos entender el mundo y nuestra experiencia humana a partir de las Escrituras. Ese es el desafío y esa es la tarea para la que estamos aquí. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Pero le seguimos también no solo en conformidad. ¿Recuerdan lo que les decía del pacto? Uno no solamente firma un pacto y ya, y porque está ahí en el papel lo cumple. No, seguimos la verdad en amor. Porque amamos a este Dios que nos ha salvado. Amamos su palabra, amamos su verdad y queremos vivir para Él en amor, en amor. Y Jesucristo lo puso así: el que me ama, mis mandamientos guarda. Amén. En conclusión, Cristo es nuestro centro. Cristo es la cabeza. La verdad del Evangelio de Cristo debe transformarlo todo. Y es unidos a Él, en comunión con Él, que se cumple el versículo 16. De quien todo el cuerpo de Cristo, la cabeza, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debemos estar pegados a Cristo si queremos verdaderamente edificarnos unos a otros. Podemos enfocarnos en servirnos unos a otros y en planear actividades y hacer cosas, pero si eso nos desconecta de nuestra relación con Cristo, no vamos a ser eficaces en nuestro ministerio. Él es el centro y es en torno a Él que vamos a estar concertados. Y esta palabra es de donde viene la palabra concierto,
¿Qué es un concierto? Un grupo de músicos con instrumentos y voces que tocan una pieza y todos suenan como uno solo, ¿verdad? Al tocar una canción se escucha la unidad entre ellos, aunque cada uno está haciendo su parte. Y el violín hace su parte, la guitarra hace su parte, el piano hace su parte, las voces hasta entre ellas se pueden distinguir y hacer cada una su parte, pero uno lo escucha y se oye una sola pieza. Esa es la idea, eso es lo que debe pasar en la iglesia. No musicalmente, claro, sería lindísimo que pasara musicalmente también, pero más allá de eso, es que todos haciendo lo que nos toca, cada uno desempeñándose con su instrumento, con su don, sonamos juntos, entonando una sola canción. Y es una canción de alabanza, es una canción de gloria a Cristo, es una canción de exaltación al nombre que es sobre todo nombre. Y esa canción es la que debe hacer eco a través de las generaciones. Es en esa canción que debemos crecer, es en esa canción que debemos formarnos, es esa la canción que debemos amar, la gloria de nuestro Salvador. Que Él nos una, que Él nos motive, que Él nos humille y que Él nos use para la edificación de su cuerpo, donde sea que nos llame. Amén.